La verdad es que es una alegría estar aquí en el primer mitin de campaña. Mi abuela falleció con 102 años, pero no me hace falta porque ya están los compañeros para decirme lo bueno que soy. A ver, no hagamos estas cosas. A ver, una cuestión. Veréis, hace 4 años todos salimos a las plazas a mostrar nuestra indignación, ¿no? La indignación era variada, por unas cuestiones o por otras. Cuando salimos a mostrar las plazas se nos dijo, así no se hace política. Si quieren hacer política, monten un partido y preséntense a las elecciones. Más de uno estará pensando que igual hubiera sido mejor callarse. Se montó un proyecto político que durante el último año ha generado ilusión y ha sido capaz de hacer un diagnóstico muy bueno de la realidad. Todo el mundo dice, estos chicos, estas chicas tan simpáticos, qué diagnóstico tan bueno nos están diciendo, esto es lo que está pasando. Bueno, pues ahora estamos en la tercera fase. De ese diagnóstico estamos generando ya un proyecto de país, un proyecto de región, porque ya estamos entrando en las instituciones, es lo que vamos a hacer. Entonces, ya no estamos solo para defender la sanidad pública, para defender la educación pública. Ahora estamos construyendo sobre todo la educación pública y la sanidad pública que queremos del futuro. No podemos estar mirando al pasado, sino tenemos que mirar al futuro. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en la Comunidad de Madrid. No voy a pararme mucho en el diagnóstico, que yo creo que hemos estado aquí hablando bastante, pero sí es interesante saber que el sistema del Partido Popular de los últimos 20 años lo que nos ha dejado es un proceso de desigualdad profundo. 2/3 de los madrileños y las madrileñas viven mucho peor que hace 20 años y además van hacia abajo. Mientras tanto, hay una minoría muy pequeña que se ha beneficiado de la crisis en términos económicos. ¿Cómo se ha hecho esto? Con 2 claves. Una, con un qué, que es el ladrillo. Todo en la Comunidad de Madrid se ha movido en torno al ladrillo. Lo que era el ladrillo era interesante, lo que no era el ladrillo no era interesante. La industria no era ladrillo, no era interesante. El metro a San Fernando era ladrillo, aunque no fuera necesario, era interesante. Montar un polígono logístico, aunque todavía no hubiera nadie pensando ahí, eso era interesante. Fomentar que hubiera logística no era interesante. Todo ha sido ladrillo. Y la otra clave ha sido que todo ha sido rápido, pelotazo, y el pelotazo directamente nos lleva a la corrupción. Al Partido Popular no le ha interesado la sanidad, le ha interesado construir hospitales. Uno en Torrejón. Esos hospitales se han construido con constructoras que son dueñas. Los 6 hospitales del 2008 aquí han costado 700 millones de euros. ¿Sabéis cuántos vamos a pagar por ellos? 3.500 a cuotas de 30 años, o sea, 5 veces más de lo que nos han costado. Y lo más grave es que después de construirlos tenemos menos camas que antes de construirlos. Eso en cualquier empresa privada supondría un despido fulminante del director, pero aquí no pasa nada. Entonces, no ha interesado la sanidad, ha interesado construir hospitales. No ha interesado la justicia, la gente de la justicia nos dice, como decía Lorena, necesitamos medios, necesitamos personal. Y ellos que nos hacen juzgados, una ciudad de la justicia de la que ya hemos puesto 200 millones en un edificio abandonado y van a poner 1.200 más. No les ha interesado el deporte, pero hay una caja mágica de 300 millones que está parada. No les ha interesado la innovación y han construido los INDEAS, que son unos grandes edificios sobre innovación. Como la innovación en la Universidad de Alcalá era en un edificio que ya estaba dentro, no ha interesado, así que la han cerrado. Todo ha sido ladrillo y luego han intentado privatizar, incluso la educación. Veréis, hace una semana estaba en Colmenar Viejo y ahí hay un colegio que es de Arturo Fernández, el hostelero, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué hace un hostelero poniendo un colegio? Entonces les han regalado los terrenos y me decía la gente allí, dice, él no puso un colegio, él puso un comedor. Y alrededor del comedor colocó unas cuantas aulas. Cuando le preguntaban, ¿aprueban o no? Dice, no sé, pero comen. Ese es el tema. Esta red, esto lo que ha generado es una red clientelar y corrupción. Nos enterábamos hace 2 días que el señor Granados se ha llevado 500 millones de euros. Acabo de dar el dato de los 6 hospitales. 6 hospitales son 700 millones de euros. 500 millones de euros es mucho dinero. Eso es corrupción. Y esos 500 millones vienen porque alguien nos cobra entre 700 y 3.500 algo más. Con todo ese dinero se podría haber desarrollado tecnológicamente, industrialmente, el corredor de Henares. Y no hubiera habido cerrar las fábricas. Lo que estamos hablando es que la corrupción es una cara y el paro es otra. No estamos hablando de un problema moral,
que también estamos hablando de un problema moral, estamos hablando de un problema real, que con todo ese dinero no tendríamos que estar pasando lo que estamos pasando. Nos han robado. La corrupción es lo que está impidiendo que haya economía. El otro día decía Esperanza Aguirre que ella propone montar unas oficinas contra la corrupción. Las nuestras ya tienen nombre, se llaman juzgados, y lo que hay que hacer es darle medios y gente y dejarles trabajar. Me decían aquí, Miguel de Cervantes no quiere mangantes, pues eso. El resultado es que tenemos una deuda que ha pasado de 2008 a 2015 de 10 a 25.000 millones y cada vez que nace un niño o una niña en Alcalá, solamente por haber nacido en la Comunidad de Madrid, debe 3.900 euros. Hace 20 años la gente venía, no debía nada y además tenía cosas. Tenía un trozo de una caja de ahorros que no era suya, pero bueno, era suya. Tenía un trozo del Canal, tenía un trozo de Telefónica. Venía con un pan debajo del brazo. Ahora los niños y las niñas vienen con un pagaré. Y si les dejamos 4 años más, con un pagaré que no van a poder pagar. Entonces, en esta situación estábamos y tenemos que dar un paso. Nosotros somos la gente que se ha cansado de esperar una alternativa y que tiene que dar un paso con la alternativa. Durante el último año hemos recogido propuestas de los círculos, de la gente, de la sociedad civil. Las hemos empaquetado y ahora tenemos un proyecto para la región. Mañana saldrá el programa, porque nos dicen no tienen programa. Tenemos programa. 4 bloques. Uno que tiene que ver con la corrupción. Otro que tiene que ver con el cambio del modelo productivo, otro que tiene que ver con el estado de bienestar, cómo recuperamos lo público, y el cuarto con el territorio. El corredor de Linares ahora mismo es un territorio muy desigual, da peores resultados en paro juvenil, o sea, todo así. Hay que trabajar para reorganizar la Comunidad de Madrid en términos de desigualdad territorial. Con el tema de corrupción, Lorena os ha contado más o menos lo que vamos a hacer. Una ley de paredes de cristal. Vamos a hacer más cosas. Veréis, el sistema clientelar que os decía de las empresitas que se han llevado todo, al final se ha manejado en 2 palcos de fútbol. Todas las pymes, todos los autónomos, eso no han tenido espacio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar lo que llamamos una jornada de transparencia anual. Esto va por ley. Eso significa que el 31 de diciembre se aprueban los presupuestos y la primera semana de enero se abre una jornada donde se invitan a todas las empresas. Y se les explica cuáles son los contratos y las licitaciones de la Comunidad de Madrid para el próximo año. De manera que los pequeños, los autónomos, pueden planificar su futuro y entrar a las licitaciones y a los contratos en igual de condiciones que los demás. Eso, en términos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, nos va a ahorrar 8.000 millones de euros, que según la Comisión, que no es un órgano sospechoso, es lo que se está yendo en corrupción, por falta de transparencia. O sea, podríamos poner eso y ahorrarnos 8.000 millones. ¿Qué vamos a hacer más? Vamos a generar una comisión sobre la deuda en el Parlamento, en la Asamblea. Lo primero que vamos a hacer es saber cómo nos hemos endeudado. No puede ser que nos hayamos endeudado 25.000 millones y hay alguien que se vayan de rositas. Vamos a entenderlo y si hay algún error, a los tribunales. Un segundo tema clave. En una región como el Corredor de Linares, que ha perdido en 5 años el 30% de su producción industrial. Tenemos que cambiar el modelo productivo. El modelo productivo de ladrillo nos ha dejado como nos ha dejado. Tenemos que cambiar. La Unión Europea nos está planteando al 2020 objetivos que tienen que ver con la investigación, el desarrollo y la innovación y con el cambio climático y la eficiencia energética. Vamos a trabajar sobre eso. Vamos a plantear reorganizar los temas de construcción a rehabilitación energética. La eficiencia energética es el único nicho de mercado que mientras lo expandes, lo contraes, porque tú generas mucho trabajo, pero el ahorro te permite seguir trabajando. Vamos a desarrollar la energía solar, vamos a desarrollar la energía solar doméstica. Hay una posibilidad de que en 15 años el 90% de las viviendas de la Comunidad de Madrid se puedan abastecer con energía solar. Vamos a trabajar sobre eficiencia, sobre rehabilitación, sobre la industria biomédica. La PSA, por tanto, Citroën, está pensando poner aquí el polo de desarrollo del coche eléctrico. Podemos entrar en esto. Tenemos que trabajar el tema del turismo, pero no el turismo de juego y compras. Pienso en Alcalá, ¿no? Cada vez que entro y veo la casa de Hipólito, que no la conoce nadie en la región. Es un centro de cultura, un centro de posibilidades que nadie está trabajando. Tenemos que trabajar otra lógica del turismo porque la cultura genera turismo y el turismo es economía. Tenemos que pensar así.
Y siempre nos dicen, bueno, ustedes están contando todo esto, ¿cómo lo van a financiar? Mirad, lo vamos a financiar de varias maneras. Primera, cambiando el proyecto. La Comunidad de Madrid maneja 16.000 millones de euros. Y tú decides si los pones en las radiales o los pones en otras cosas. Sin necesidad de nada más podríamos hacerlo. Un segundo elemento que tiene que ver con la fiscalidad. Nos acusaban el otro día de que vamos a subirle las rentas a las personas que cobran más de 50.000 euros, ¿no?, en el tramo autonómico. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de personas que cobran más de 50.000 euros? El 5%. Hay alguien que tiene errado la idea de la clase media. O sea, solo el 5% está por encima de 50.000. Y es correcto que todos contribuyamos. De ahí para abajo vamos a bajar los impuestos. ¿Qué estamos haciendo? Acortando los procesos de desigualdad. ¿Qué vamos a hacer más? Vamos a quitar la bonificación del impuesto de patrimonio. La Comunidad de Madrid es la única comunidad que tiene bonificado el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio lo pagan 14.200 personas sobre 6.400.000. Es decir, las 14.200 personas más ricas de España se están ahorrando 600 millones de euros. Que subir la educación un 10% nos cuesta 400. O sea, no estamos hablando del chocolate del loro, estamos hablando del 4% del presupuesto de la Comunidad de Madrid. Es justo que pongan ese dinero. Veréis, si vamos a generar un sistema de financiación, vamos a montar un banco de inversiones que va a cambiar la innovación. Si queremos que haya innovación, nuevas industrias en el corredor del Henares, hay que financiarlo. Preguntando una vez a la gente mayor sobre la institucionalidad de Madrid, les preguntamos ¿cuáles son los elementos claves de Madrid? Y una persona mayor me decía 2. La Caja de Ahorros y el Monte de Piedad de Madrid, que supone la confianza. O sea, a mí me pasó, mis padres al nacer me hicieron una cuenta en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. Uno, para ser de Madrid, primero pasaba por el registro y luego pasaba por la caja. Todos teníamos esa cartilla, ¿no? Eso era la confianza. Por eso se entiende el tema de las preferentes. O sea, mi madre hubiera firmado cualquier cosa que le pone el director de la caja, porque se fiaba. Se fiaba. Esa confianza ha sido Bankia. La han roto. El otro elemento era el canal de Isabel II, el agua. El agua era de todos. Es verdad que no tenías una participación, pero tú sentías que el agua era de todos. Han intentado venderla y privatizarla. ¿Sabéis lo que han hecho? Han ido fuera de España y han comprado trozos de agua de canales en Haití, en Colombia, en Brasil, en Ecuador. Las fotos de Ignacio González en Colombia con bolsas de plástico es comprando el agua de Santa Marta. El alcalde de Santa Marta está en la cárcel por hacer una venta irregular de su sistema de agua. ¿Qué vamos a hacer? Primero, blindar el agua. El agua va a ir al estatuto para decir que es de todos y todas las madrileños y que no se puede privatizar. Segundo elemento, vamos a traer el dinero que está fuera, con esos 150 millones que están fuera y los beneficios del canal, que son otros 200 millones anuales, vamos a hacer un primer fondo de capital social para montar lo que llamamos el Banco del Agua. Con este banco vamos a traer fondos del Banco Europeo de Inversiones. ¿Qué nos dice el Banco Europeo de Inversiones? Si ustedes se orientan a Europa para innovación, para eficiencia, les podemos dar hasta 1.200 millones con un interés muy bajo. Ya tenemos 1.700. Con esos 1.700, ¿qué hacemos? Generamos una red pública de innovación. Volvemos a traer el sistema de innovación a la Universidad de Alcalá. Los rectores hace poco nos decían, nosotros estamos investigando, pero no sabemos para qué. Porque no tenemos un proyecto de región, nosotros tenemos un proyecto de región. Unámonos y empecemos a trabajar. Y hay dinero para hacerlo. Cuando la innovación está madura, ¿qué vamos a hacer? Dar crédito para el trabajo. ¿Cómo va a cambiar aquel bloque? ¿Cómo va a financiar aquel bloque de enfrente sus paneles solares? Van a pedir un crédito al Banco del Agua, que se lo va a dar, y durante 6 años, pagando su luz, van a ir pagándolo. Al 6.º año ya no tienen que pagar más. Eso va a generar una industria alrededor de aquí, de paneles solares, va a coger a la gente que ha salido de la construcción y los va a poner a trabajar. ¿Y sabéis cuánto cuesta esto? Nada. Simplemente poner al servicio de la gente los recursos que ya tenemos. Luego dicen que no tenemos proyectos. Sí tenemos proyectos. No me puedo alargar más. Os contaría más cosas. Pero vamos a trabajar con el tema de la sanidad. Lo primero que vamos a hacer nada más tomar el gobierno es acabar con el sistema de derivaciones. O sea, se acabó que la gente vaya a los hospitales privados habiendo hospitales públicos.
Vamos a trabajar para entender qué ha pasado con estos hospitales que nos cuestan 3.500. Si podemos revertirlo, lo vamos a revertir. Vamos a trabajar sobre el tema de vivienda. Tenemos 265.000 casas en la Comunidad de Madrid vacías y gente que no puede acceder a la casa y gente que está siendo desahuciada. Vamos a transformar el IBIMA en una agencia pública de alquiler. ¿Qué significa eso? Que mucha gente que no se atreve que tiene una segunda casa para sus hijos, para sus hijas como una inversión y que le da miedo alquilarla, el IBIMA le va a hacer de casero. Nos dicen, ¿nos van a quitar las segundas residencias? No, les vamos a ayudar con las segundas residencias. El IBIMA te hace de casero, eso significa que tú ya recibes sin necesidad de preocuparte tu ingreso mensual. Y además, si lo haces, porque el IBIMA te va a hacer esa gestión, se te va a bajar el tramo autonómico, te va a ir bien. Entonces, si tienes una vivienda, puedes hacerlo así. Si tú tienes más de 10, por tanto, eres el Sareb, porque nadie tiene más de 10 viviendas vacías, ¿qué vamos a hacer? Al revés, el Sareb, el banco malo que se ha quedado con las viviendas de los desahucios, ¿sabéis lo que está haciendo? Reteniendo las viviendas para hacer subir los precios. Si tú estás especulando, nosotros no solamente no te bajamos el tramo, sino que te multamos para que no te salga a cuenta. De manera que podamos tener 20, 30.000 viviendas en un parque. El que tiene 20 o 30.000 viviendas gestionadas controla la burbuja y ya no hay más burbuja ni de alquiler ni de construcción. Y eso ya sabemos lo que ha sido la especulación. En paralelo a esta agencia vamos a montar la Agencia por el Derecho a la Vivienda. Eso significa que la gente que está en problemas de desahucio se va a mediar con ellos. Cuando ya no pueden, y lo que no pueden quedarse es en la calle, pasarían aquí, serían los servicios sociales los que financiarían el sistema. De manera que con una sola cuestión resolvemos el problema de vivienda, no tenemos que construir, utilizamos las viviendas que tenemos, la gente que tiene una segunda vivienda tiene más dinero y activa economía y los que están en desahucios pueden entrar. ¿Sabéis cuánto cuesta esto? ¡Nada! Nos dicen que no sabemos gestionar, sabemos gestionar. Solo que nuestra gestión tiene que ver con la desigualdad, o sea, con que vivamos todos un poquito mejor y sobre todo con la corrupción. Si evitamos la corrupción podemos hacer todas estas cosas. El otro día me decían, es verdad, pues los periodistas preguntan, a mí las juntas siempre son los mismos, ¿es verdad que han perdido ustedes el espíritu del 15M? Yo decía, no, estamos en esta tercera fase, pero nosotros no quemamos las fases, las acumulamos. Nosotros ahora no queremos estar en las plazas para protestar. Queremos estar en las plazas para vivir, que para eso hemos trabajado y nos estamos dejando la vida. Ahora queremos vivir aquí. El otro día preguntaban, que nos pregunten el año del cambio. ¿Qué hiciste tú el año del cambio? Este es el año del cambio, ¿eh? Este es el cambio, no es el 2016, es el 2015. ¿No? Que dentro de 10 años, cuando nos pregunten ¿qué hiciste el año del cambio?, puedas mirar a la gente a los ojos y decir, mira, yo el año del cambio estuve el 31 de enero en Sol, luego estuve el primer día de la campaña en Alcalá y de ahí salí y peleé voto a voto, porque hay que pelear la campaña voto a voto. Carolina lo decía, nada está decidido. Nosotros no tenemos carteles en las farolas, ni los vamos a tener, porque nosotros no somos esos, no hacemos esa política. Nosotros tenemos que ir calle a calle, trabajo a trabajo, parque a parque, y si el cambio no lo hacemos aquí, el cambio lo hacéis vosotros, y hay que trabajarlo. Que podáis responder, en el año del cambio, yo hice el cambio. ¡Es ahora!